Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 71. Preludio a la guerra. Prólogo. Al abrir los ojos, Summer contempló el techo de una habitación metálica opaca mientras escuchaba el zumbido de la maquinaria industrial a su alrededor. El tono monótono y arrastrado se había convertido en una constante en su rutina diaria, y nunca mejoraba. Acero en lugar de madera. Una habitación fría y sin carácter para un hogar cálido y acogedor. Era el fin de una era, un presagio de los tiempos cambiantes. Una época de adversidades se cernía sobre Remnant, marcada por un apocalipsis inminente que ninguna guerra de las sombras podía ocultar. Bastaba con mirar el mapa revisado de Remnant y las banderas rojas que rodeaban el caído reino de Vale para comprender que el mundo se acercaba a un fin del juego. Un largo suspiro escapó de la boca de Summer, con una mano sobre el puente de la nariz. Poco a poco, se frotó los ojos y luego se incorporó con las piernas colgando del borde de la cama. Una sensación de cansancio la invadió como ninguna otra, debilitándola y aletargada. En cualquier caso, no había descanso. Durante un largo instante, se miró las manos y luego su reflejo en una mesita de noche, donde un espejo revelaba su tez normal. Lo que antes era pálida y surcada de venas rojas e irritadas, había vuelto a su color habitual. Piel rubicunda y tersa. Esa que no creía poder volver a ver. ¿Pero a qué precio? Fue su culpa. A Summer se le encogió el estómago y sintió una opresión en el estómago al recordar el momento en que despertó y descubrió que se había curado de su aflicción. Taya había estado presente en cada paso, mientras Crow permanecía tranquilo, de brazos cruzados y con la espalda pegada a la pared. Raven no se quedó, sino que, con torpeza, dejó una cesta de frutas y flores junto a su cama. Ni Ruby ni Jan estaban presentes, pero no por culpa suya. Ninguna de las chicas estaba en condiciones de estar presente. De hecho, si hubieran venido, no habría habido forma de abordar el delicado asunto de cómo se había curado Summer. Jan tenía problemas con sus emociones fluctuantes y el correspondiente poder de doncella que reaccionaba con ellas, y Ruby se habría echado a llorar. Tai no quería correr ningún riesgo. Aunque Summer supuestamente estaba curada, nadie conocía su estado mental hasta que despertó. No valía la pena arriesgarse a que Ruby y Jan vieran a su madre en un estado que escapaba a su control. Jan seguía conmocionado por todo, y la diferencia entre el alivio por salvar a Summer y la pérdida de Archer era demasiado grande. El resentimiento tenía que dirigirse a alguna parte, y James terminó sufriendo las consecuencias. De todo. Supuestamente se produjo una conmoción cuando la noticia del estado de Archer llegó a los demás miembros de los mercenarios de la Rosa, pero incluso entonces, nadie le dio más detalles a Summer. Lo único que sabía era que los mercenarios se separaron. No se disolvieron, pero ya no había una figura unificadora que los reuniera a todos. El verano ya lo había intentado. ¡Qué desastre! Todo era un desastre incluso después de que hubieran pasado 3 años. De pie, Summer se dirigió a una ventana abierta y contempló un paisaje cubierto de nieve recién caída. El frío intenso del invierno era difícil de contener ni siquiera con calefacción y aislamiento. El cielo era de un gris turbio. Había nubes oscuras en el horizonte a pesar de que se avecinaban las horas de la mañana. Shirou, ese tipo, la culpa que sabía que nunca superaría, seguía acosando a Summer. Había cosas que podría haber hecho de otra manera, o las cosas habrían salido mejor si nunca hubiera sido egoísta. Al final, había sido su decisión. Ella sabía el peligro que ella misma representaba si perdía el control, pero la situación apremiante había hecho que incluso sus precauciones fueran inútiles si le arrebataban todo lo que le importaba. Ahogándose, desesperadamente, necesitaba un héroe. Y un héroe respondió. No el que ella quería, sino uno que necesitaba sin dudarlo. Uno que nunca dejaba las cosas al azar. No, Shirou no era de esos que hacían eso, considerando las historias que había compartido sobre un hombre llamado Emilia y las similitudes que compartían. Summer no pudo evitar pensar en el significado del hechizo de comando que su hija menor aún poseía. Ella sabía también como su hija lo que representaba. Un mecanismo de seguridad, uno que estaba garantizado para funcionar. Por lo tanto, presagiaba una pregunta con una respuesta que Summer ya conocía. Lo tenía todo planeado desde el principio.
¿Contárselo a los demás o no contárselo? Si Ruby, Jan y todos los seres queridos de Summer murieran en esta guerra, Summer no podría prometer fácilmente que no tomaría ciertas medidas. Una vida contra muchas. Summer imaginó el rostro de su hija menor y se estremeció. El amor de una madre, el deber de una cazadora y la voluntad de un héroe. El peso era insoportable. Mientras miraba la nieve que caía dentro de un Atlas Bulead, Summer frunció los labios, se vistió y salió de la habitación. Una unidad de élite de cazadores y cazadoras recorrió los escombros urbanos que rodeaban el perímetro de Vale. Los edificios estaban en ruinas, y el musgo cubría la zona con un verde trepador entre las ruinas. Una bota blindada se clavó profundamente en la tierra, aplastando un fragmento de ceniza, frágil, de un incendio que había carbonizado la zona hacía un año. Esta era la devastación solo en el perímetro del reino caído. Lo peor estaba más adentro, en las profundidades, donde los Grimm se congregaban alrededor de una colina desolada de espadas, y la figura encadenada y atada en la cima. La mira telescópica examinó el horizonte lejano, pero no pudo ver más allá de un grupo de nevemores voladores, que estaban posados en los restos de una pared. ¿Hubo suerte?, preguntó una voz a través de un intercomunicador. «Qué curioso», gruñó el hombre a la radio. La suerte era lo único que tenía. Era su propia semblanza. Vestía un uniforme blanco blasonado con el símbolo de Atlas. Llevaba una capucha sobre el cabello y una máscara protectora cubría la parte inferior del rostro. Los humos tóxicos producidos por la quema de alquitrán y las reacciones químicas de los incendios extinguidos aún permanecían en las inmediaciones. «Ten cuidado», continuó la voz desde un auricular que llevaba colgado del lóbulo de la oreja. La misión de reconocimiento no está destinada a que pierdas la vida, y la suerte puede acabarse. El hombre abrió la boca para responder, pero pronto la cerró antes de presionar apresuradamente su cuerpo contra el suelo y rodar para cubrirse. La tierra retumbó bajo sus pies, poniéndole la piel de gallina. Con cuidado, contuvo la respiración y esperó a que pasara una manada de Grimm. Al frente, un Beowulf acorazado olfateaba cuidadosamente el aire con su hocico. Por suerte, el olor del hombre venía a favor del viento, y el Beowulf continuó con su manada. Sin embargo, no fue eso lo que puso nervioso al hombre. Más bien, fue la carga que llevaban los Grimm. Sacando una mira, el hombre observó los patrones de movimiento del grupo con los ojos inyectados en sangre. Humanos y faunos estaban siendo transportados. Magullados, maltrechos y apenas respirando, el grupo de Grimm los arrojó al suelo sin orden ni concierto antes de que un Grimm en particular emergiera de las sombras como un velo oscuro. Allí estaba, esa maldita cosa. Los informes decían que solo ella tenía la tasa de muerte por encuentro más alta de todos los Grimm. Más de 3/4 partes de la población de Vale cayó ante ese bastardo, e incluso ahora. La sombra Grimm se estiró y engulló a los humanos y faunos que les ofrecían tributo. No era la primera vez. A lo largo de los últimos 3 años, se dice que esa misma sombra Grimm había atacado numerosos pueblos y comunidades pequeñas, convirtiéndolos a todos en pueblos fantasmas. Objetivo avistado, susurró el hombre por el intercomunicador. Está confirmado, la sombra sigue custodiando Vale. No te comuniques. El intercomunicador respondió de inmediato, pero el tono de preocupación era inconfundible. Si ya no sale de Vale, significa que se nos acaba el tiempo. El hombre, un agente especial de Atlas, no pudo responder. La sombra Grimm había atormentado a Remnant con sus actividades elusivas durante años, matando a muchos a escala apocalíptica. Acabar con ella era la prioridad número 1, pero que ya no abandonara Vale, eso era preocupante. Todos sabían quién permanecía en Vale, luchando solo contra la oscuridad que se acercaba. Informes previos recopilados sobre el pasado indicaban que la sombra Grimm casi siempre estaba con una figura conocida como el Brazo Maldito. Un héroe ennegrecido. En ese caso, se quedaba en el valle porque ese héroe estaba a punto de ennegrecerse por completo. El agente de Atlas rechinó los dientes y apretó la mandíbula. Inconscientemente, apuntó con un rifle, pero como si la suerte le jugara una mala pasada, se contuvo. Las balas eran inútiles contra ese bastardo. Solo la magia surtía algún efecto.
Ya se había formado un equipo de exterminio liderado por los hermanos Branwen, pero la sombra siempre se retiraba antes de un encuentro. Fue solo después de que todos los humanos y faunos fueron tragados por las sombras que la sombra Grimm se desvaneció en motas de luz negra. El agente Atlas, Clover, dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Agente As, Clover reportándose. Susurró el agente. La sombra se ha retirado. ¿Y el otro objetivo? Preguntó una voz por el intercomunicador. ¿Puedes escabullirte del perímetro de los Grimm y evaluar la situación en Vale? Clover contuvo el aliento y su expresión se volvió demacrada. Ni hablar, dijo. Los Grimm son demasiado numerosos para esos intentos tan poco entusiastas, y ahora que se ha confirmado que la sombra está en Vale, ir solo es un suicidio. Retírense, ordenó Inter por el intercomunicador. No vale la pena perder la vida solo para tantear el terreno. El informe será invaluable para los reinos aliados y el esfuerzo bélico. Clover dudó, pero rápidamente abandonó el perímetro del reino caído, ahora embrujado por numerosos Grimm. El objetivo, el método para alcanzar la victoria, había sido explicado claramente por todos, y sin embargo, para él simplemente llegar a esa colina era algo inimaginable. No podía imaginar el estrés de sus superiores. Habían sido 3 largos años. Años oscuros en los que parecía que la extinción era inevitable. Cuando se les empuja a un rincón, los hombres se levantan. Esa esperanza era el único consuelo. Los supervivientes de Vale se habían refugiado en las frías y nevadas cumbres del Atlas, donde el peligro de los Grimm era mínimo. Como si estuvieran de acuerdo, prácticamente todos los Grimm que quedaban en Remnant emprendieron un viaje al reino caído de Vale. Las demás zonas comenzaron a escasear de Grimm, pero esto tuvo consecuencias. La sombra Grimm apareció en su lugar, atacando sin cesar hasta desaparecer repentinamente en el último medio año. La confirmación de que la sombra de Grimm ahora rondaba en Vale fue una señal desgarradora. En un edificio de reuniones generales y asambleas de Atlas, Summer se abría paso a través de un santuario interior camino a una conversación con Ironwood y Ospin. Ironwood ya había apaciguado las preocupaciones de los concejales problemáticos, y ahora comenzaría la verdadera conversación. Idear estrategias con personas que desconocían todas las consecuencias de lo que atravesaban era inútil. Lo que los adultos hacían ahora era ganar tiempo para que la siguiente generación madurara adecuadamente. Summer solo podía hacer eso para compensar las dificultades que todos atravesaban. Sabía perfectamente que nada de esto habría sucedido si Tai, Crow, Ospin, Raven o Ironwood la hubieran matado antes de que Archer interviniera. Lo habría aprobado de todo corazón si eso significaba salvar a todos de este dolor. Caminando por los pasillos vacíos, Summer escuchó los murmullos de otros miembros del consejo y sus quejas sobre la financiación adicional de la corporación Schnee como medida de guerra. Sus suministros de Dust y centros de fabricación eran vitales para el mantenimiento de equipos y servicios públicos. Sin embargo, el comercio se basó en el principio de estabilidad y orden. Sin este, el dinero mismo se niega a circular y pierde su función en su conjunto. Los Schnee podían hablar sobre el tema todo el tiempo que quisieran, pero ahora no era el momento. Al llegar frente a la habitación designada, Summer se dio cuenta de que era la última de sus camaradas en aparecer. Summer asintió en silencio a Tai y Crow antes de reconocer la presencia de Raven con un murmullo mixto. Las relaciones y los rencores se habían suavizado hacía tiempo ante las dificultades y el dolor. No era necesario decir palabras. Summer entró directamente a la habitación y saludó a las personas que ya estaban esperando dentro. Ospin, Ironwood, dijo Summer. Supongo que ya te enteraste de las noticias que recogieron los agentes estrella de Cannes, ¿no? Preguntó Ospin, subiendo un dedo por el puente de sus gafas de montura metálica. La sombra está en Vale, asintió Summer, tomando asiento frente a Ospin y Hannes, mientras el resto de su antiguo equipo tomaba asiento a su alrededor. Bastardo viscoso, hizo una mueca Raven, con los brazos cruzados ante la mención de la sombra Grimm. Crow ni siquiera se molestó en criticar los fallos de Raven. La situación era demasiado grave como para restarle importancia. Los lugares cambian, la gente se vuelve más horrible, más sombría, y los que se quedan tienen que recoger sus propios pedazos.
El silencio se prolongó antes de que Ozpin se aclarara la garganta. ¿Cómo están tus hijas?, le preguntó Ozpin a Tai. En particular, su interés se centraba principalmente en Yang. Igual que antes, gruñó Tai, con expresión abatida y cansada. Uno pensativo, el otro aporreando una imagen del único general de Atlas. Hironuomi se inmutó. De hecho, un destello de tristeza cruzó su rostro antes de ser reemplazado por la entereza de un general que hizo lo que tenía que hacer. Los niños tardarán en adaptarse. Ozpin solo pudo dejar el tema. Están trabajando más duro que la mayoría, y tu función es asegurarte de que no se esfuercen más de lo que pueden. Sigo pensando que deberíamos dejar a los niños al margen, dijo Tai con una mueca. Son demasiado pesados. Muchos no son los mismos desde aquel día de hace 3 años. Nada es igual que hace 3 años, refunfuñó Crow. Pero que juegues a las casitas con una bruja es definitivamente algo que vale la pena explorar. Ahora debe ser un momento de unidad y cooperación, intervino Ozpin, ignorando deliberadamente el tema que Crow intentó abordar. El objetivo nunca ha sido más claro, pero también lo es la cobardía y la avaricia humanas. Debemos atacar mientras ese héroe conserve su cordura, y aún así estamos demasiado atrapados en nuestras propias políticas y rencores como para colaborar de todo corazón. Una alianza de los reinos restantes, y solo nosotros estamos dispuestos a dar un paso al frente para actuar como vanguardia o facilitar la cadena de mando de un ejército permanente. Debemos abrirnos paso en el valle por cualquier medio, o nos arriesgamos a una batalla mucho peor que cualquier cosa que podamos imaginar si el cazador del rojo queda completamente ennegrecido. El miedo es contagioso. No podemos culparlos completamente, dijo James, recordando las numerosas reuniones diplomáticas a las que había asistido como representante de Atlas. Vermillón es testarudo, Aven es indeciso, Menagerie es pasivo y Atlas es complaciente. Lo que necesitamos es poder para abrirnos paso entre los ejércitos de Green que rodean Vale. Solo entonces tendremos la oportunidad de ganar mientras el cazador del rojo aún conserve la cordura. Y con ese fin, la gente acude más a quienes tienen el futuro a su cargo, dijo Ozpin, pulsando un botón en el escritorio y generando un holograma en el centro. A la izquierda se mostraban datos estadísticos. Muchos acuden en masa al Sr. Ark, mientras que otros perfeccionan su habilidad con las armas y las lecciones que Archer les transmitió tras su muerte. No es suficiente, intervino James. No podemos confiar en los jóvenes para todo. Necesitamos contramedidas en caso de que los cazadores del rojo caigan por completo, o si les falta la determinación para hacer lo que se debe hacer. Las reliquias de Ozpin. Debemos reunirlas en el peor de los casos. Ozpin no se apresuró a responder, pero presionado por la mirada fulminante de James, finalmente asintió. ¿Cómo van los preparativos de los equipos de asalto? En marcha, dijo James sin rodeos. Comenzaremos los preparativos para la guerra, dijo Ozpin con gravedad. ¿Qué tan pronto?, preguntó Summer, mientras Raven, Crow y Tai aguzaban el oído. Un solo mes, y no más tarde. Los niños deben fortalecer su determinación antes de eso, y James debe superar las maniobras políticas de nuestros aliados. Solo tendremos una oportunidad. Debemos aprovecharla. La presencia de la sombra Grimm en Vale no auguraba nada bueno. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. patreon.com/Barcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 72. Preludio a la guerra. Un Emerald observó atentamente su entorno, evitando hacer demasiados ruidos innecesarios mientras se encontraba en tierra de nadie, cerca del perímetro de las fronteras de Atlas.
En concreto, su grupo tenía la misión de asegurar las rutas de suministro de Atlas que no se encontraban dentro del perímetro de la ciudad flotante. Con la caída de Vale, los Grimm se habían consolidado dentro de sus fronteras. La Academia Beacon había sido un refugio durante un tiempo, pero la gran cantidad de Grimm que entraban en Vale provocó una retirada total del reino hacia las dos fortalezas restantes ocupadas por humanos. Vermellón con su sol y Atlas flotando entre las nubes. Menagerie, Mistral y los otros reinos estaban bajo presión constante por parte de los Grimm, y numerosas personas fueron asesinadas por la sombra de los Grimm. Ahora lo único que quedaba era una amarga esperanza de poner fin a todo. Mucho había cambiado en 3 años, y para Esmeralda, aún parecía ayer cuando perseguía la espalda de Archer. Ahora sentía que cada acción y propósito estaba destinado a la supervivencia. Una última defensa. La humanidad menguaba. Las historias de terror sobre la sombra de los Grimm y su aparición en zonas pobladas tenían a muchos nerviosos. Incluso los altesianos con su ciudad flotante se mostraban cautelosos ante cualquier incursión. Sin embargo, Esmeralda se desvió mientras contemplaba una colina cubierta de nieve desde arriba. Despejado, dijo Esmeralda estoicamente antes de levantar el brazo para hacer una señal hacia atrás. Emerald llevaba un símbolo que representaba a los mercenarios de la Rosa, o lo que quedaba de ellos. No tenía ni idea de dónde habían ido Romano Neo, y Emerald no estaba dispuesta a seguir las instrucciones de Scarlet. En cambio, Emerald decidió continuar con el nombre a su manera, reuniendo a quienes ya se habían alistado. Utilizando los fondos que Roman había acumulado en una cuenta común como pago, Emerald, de alguna manera, logró sobrevivir con trabajos ocasionales. Sin embargo, algunos trabajos eran demasiado arriesgados si se hacía solo. Los Grimm estaban en todas partes, y aunque la mayoría estaban congregados en Vale, una presencia significativa aún persistía debajo de Atlas. El trabajo actual era reducir el número de Grimm y preparar el área para recibir varias delegaciones de los reinos restantes. El plan para atacar Vale estaba llegando a su fin, y Atlas era el punto focal. Los estudiantes, que una vez fueron novatos, se habían convertido en una fuerza difícil de vencer. Era hora de unirse y planificar en lugar de dividirse. Claro que está despejado, dijo una voz arrastrada, perteneciente a un hombre de cabello gris y mirada desinteresada. Nada sobrevive cuando llueve una lluvia de balas de polvo. Además, ya saben quién, ya se ha adelantado otra vez sola. Qué lástima. Podría haberle enseñado un par de cosas. Supéralo, Mercury. Emerald entrecerró los ojos. No habrías aguantado ni un segundo aquí sola. Sigues aquí. Mercury sonrió con falsa satisfacción. Puedes elogiarme, ¿no? Esmeralda sintió que una vena se le marcaba en las sienes. ¿Cómo terminó trabajando con este perdedor astuto? Peor aún, era como si el muy cabrón pudiera leerle la mente. ¿Sabes que me quieres, Mercury rió disimuladamente, interpretando fácilmente las expresiones superficiales de Emerald. Su educación le hacía muy fácil interpretar a la gente. Cállate. Siseó Esmeralda y siguió adelante. Sin embargo, una mano firme impidió que se alejara demasiado sola. Ella miró al hombre que había sido un antiguo solicitante de los mercenarios Rosa en el pasado, al igual que Mercury. Forja Corazón de Acero. La pareja, Mercury y Forge, llevaban 3 años esperando órdenes en la Academia Haven, bajo las órdenes de Scarlet, de vigilar al director Leo. Sin embargo, esos planes se cancelaron tras lo ocurrido en Vale. Sospechoso de traición o no, cuando todos se encuentran frente a un enemigo común, a veces los sentimientos ya no importan tanto. Las ilusiones no funcionan con Grimm, dijo Forge secamente, fulminando a Emerald con la mirada mientras le instaba a no salir sola en un ataque de ira. Las armas que Forge llevaba colgadas a la espalda eran rifles intimidantes con un retroceso asombroso. Su arma principal ni siquiera se había usado aún, y Emerald no lo conocía mucho, salvo que era bastante estoico. En todo caso, el silencio de Forge fue una bendición. El hombre hizo su trabajo, y lo hizo bien. A Emerald solo le importaba saber que no hablaría a la ligera. Entrecerrando los ojos, Emerald miró hacia adelante y notó que había un grupo de Grimm luchando ferozmente. Las sospechas de Emerald crecieron al ver eso antes de agradecerle a Forge por el aviso. El hombre mayor y brusco tarareó y simplemente asintió. Rubí.
Esmeralda preguntó a sus compañeros de equipo actuales. Probablemente, dijo Forge sin rodeos. Se adelantó otra vez. ¿Quién más podría ser? Preguntó Mercury con voz pausada, perdiendo el interés. ¿Es psíquica o algo así? ¿Sabe lo que va a pasar antes de que pase? Quizás sea una semblanza. Durante toda la misión, e incluso en misiones anteriores, Ruby tenía un sexto sentido. Sabía dónde se encontraban los objetivos y a quienes debían rescatar sin necesidad de recopilar información. Dada la crianza de Mercury, los métodos de Ruby lo irritaban de una manera que no estaba dispuesto a tolerar. No se podía confiar en la suerte ni en el destino, pero, como desafiando sus prejuicios, Ruby lo hacía una y otra vez. Al acercarse Ruby, Emerald y los demás llegaron justo a tiempo para presenciar una ráfaga de golpes de guadaña y pétalos de rosas rojos teñidos de negro antes de que una horda de Grimm fuera reducida a cuartos y pedazos. Los que estaban fuera del alcance cuerpo a cuerpo fueron víctimas de balas de polvo de alto calibre. Ruby disparó sus últimas balas y eliminó al último Grimm. Solo ceniza negra la rodeó mientras los cuerpos comenzaban a desvanecerse. Presume, murmuró Mercury, ganándose un codazo de Emerald. Mirando fijamente a sus aliados, una anciana Ruby frunció los labios y se abstuvo de cualquier discurso torpe o parloteo inútil. Vámonos. Ruby ya no perdía el tiempo relacionándose, demasiado absorta en sus pensamientos y arrepentimientos. Tenemos un trabajo que hacer. Con el área despejada de Grimm, las fuerzas que representaban a los reinos restantes pronto llegarían para formar un plan de ataque cohesivo para sitiar Vale. Para Ruby y los demás. Sería la primera reunión en 3 años. Los árboles crujieron y se astillaron. La corteza se ennegreció por una mezcla de relámpagos y llamas antes de que una joven exhalara lentamente. Su brazo estaba extendido frente a ella, su larga cabellera rubia ondeando con un destello de energía mágica y un aura que impregnaba el entorno. El poder de una doncella recorrió su cuerpo, uno que había tardado años en perfeccionar hasta el momento en que sintió que ahora era uno con ella. Ya es suficiente por hoy, Jan, gritó una voz, revelando a un Tai demacrado. Los últimos años no habían sido fáciles, y manejar a Jan era harina de otro costal. Lo que Jan necesitaba era calmar su estado mental tras los sucesos de hacía 3 años, para que el poder de la doncella en su interior no se descontrolara. Ospin había organizado un entrenamiento de aislamiento para Jan, libre de perturbaciones con Tai como supervisor, padre y maestro. Ambos se encontraban en un bosque aislado, fuera de las fronteras de los reinos, lejos de miradas indiscretas y de la civilización. Raven tuvo mucho que ver con el acuerdo actual, ya que su semblanza creaba un punto de relevo para que Tai pudiera cubrir fácilmente la distancia en cada sesión de entrenamiento. Jan no respondió y, en cambio, respiró hondo un par de veces. Su silencio fue una señal para que Tai continuara. Es hora, fue todo lo que Tai necesitó decir antes de que la expresión de Jan se endureciera y sus manos se cerraran en puños. Jan se giró hacia el portal del que acababa de salir Tai, pero Tai levantó una mano para detenerla. Voy a necesitar que me prometas que te portarás bien, dijo Tai con firmeza, leyendo la turbulencia en los ojos de su hija. Actúas como si todavía fuera una niña pequeña, murmuró Jan, frunciendo el ceño mientras detenía sus pasos. Siempre lo serás para mí, pero de verdad, dijo Tai en voz baja, viendo cómo la expresión de Jan se suavizaba cada vez más. Como sea. Jan apartó la mirada, sin querer prometer nada. Pero Tai no podía ignorar el asunto tan fácilmente, sobre todo considerando lo crucial que sería la cooperación a partir de ahora. Jan. Lo digo en serio. Jan entendió rápidamente por qué su padre insistiría en el asunto. Había mejorado con los años, pero algunas cosas no se podían perdonar ni dejar ir tan fácilmente. Estará allí, ¿verdad? La tez de Jan se ensombreció, con una llama encendida en sus ojos. Esa rata bastarda. Allí estaba, todavía allí supurando. Solo que era mejor ocultarlo y controlarlo. Tai ya no sabía qué podía hacer. No cuando las heridas eran tan profundas. James hizo lo que creyó mejor, dijo Tai lentamente, volviendo a tocar el tema por primera vez en años. Y haré lo que crea mejor. Es lo mismo, dijo Jan con voz monótona. Su parecido con su madre biológica nunca había sido tan asombroso. No. No lo es.
Tai negó con la cabeza, intentando convencer a su hija. James estaba siendo racional. Tú estás siendo emocional. Toda esta ira, este odio. No vamos a hablar de esto. Jan interrumpió a su padre, con los labios fruncidos y la mandíbula apretada. Era todo lo que podía hacer para contener la magia que amenazaba con desbordarse. Tai podía ver que Jan estaba hirviendo, pero había palabras y conversaciones que decir. Han pasado 3 años, Jan, suplicó Tai. ¿Qué harías si lo atraparas? ¿Matarlo? Los ojos de Jan parpadearon, sus pensamientos estaban completamente concentrados en ella. Dije que no vamos a hablar de esto. Déjalo ya. Jan salió furioso y atravesó el portal por el que había venido Tai sin decir otra palabra. Había entrado en una fase rebelde. Disculpen la demora y el capítulo más corto. Creo que me resfrié un poco en verano, y eso me dificultaba escribir bajo la presión de mi trabajo. El día que me tomé el día libre, tenía más cosas que ponerme al día y menos tiempo para escribir. Vaya, la vida no da tregua, pero todos tenemos que aguantar los golpes de alguna manera. Gracias por leer. Salud.